Vale, ya está grabando. Ahora te doy el mando. Ya puedes compartir pantalla. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos al canal YouTube del Homestaging. Hoy tenemos una charla con Nacho Badía, que es el CEO de Domótica Sin Obras, y nos va a hablar de cómo asesorar a nuestros clientes que tienen pisos turísticos y corporativos. Ya sabéis que a veces nos piden amueblar y decorar solamente, pero muchas veces nos piden un servicio total, llave en mano, incluidos las sábanas, las toallas, todo el menaje, extintores de incendios, todo. Y algo más que se puede poner y que podemos ofrecer es el tema de la domótica. En algunas cosas es muy necesario a día de hoy en un apartamento turístico, como las cerraduras electrónicas, los detectores de humo, los sensores para que se pare el aire acondicionado, la calefacción, todo este tipo de cosas. Entonces, nada, Nacho, que tiene una empresa en Barcelona, nos va a explicar cómo hacerlo y cómo asesorar a nuestros clientes. Evidentemente, siempre acabaremos yendo a un profesional, pero tenemos que tener una idea. Si preparamos pisos turísticos y corporativos. Buenas tardes, Nacho. ¿Qué Hola, nos buenas tardes, cuentas? Ana. Primero que nada, gracias por invitarme. He quitado la presentación porque me di cuenta que puse a compartir la pantalla mientras estabas hablando, así que la he retirado, he hecho marcha atrás. Quiero darte las gracias por invitarme a esta charla. Espero que sirva de ayuda para todos los homestayers que puedan vernos, para que les pueda ayudar en su proyecto a implementar y a mejorar la estética de su trabajo y sobre todo a poder dar más servicios a nuestros clientes en este mercado y en este nuevo mercado que está en alza, ¿no? que últimamente se utiliza cada vez más. Con vuestro permiso voy a iniciar compartir pantalla. Ahora sí. Perfecto, confirmarme que se ve correctamente. Se ve correctamente y gracias a ti por asesorarnos. Bueno, mira. Empezamos con ello. Primero os mostraré la tabla de contenidos. Con permiso, para que veáis con qué empezaremos. Aquí lo tenemos. Haremos una breve introducción a la domótica para más o menos ponernos todos, saber de qué estamos hablando. Hablaremos sobre qué aporta la domótica al inquilino de un piso turístico corporativo, qué beneficios aporta esta misma domótica al propietario al tener sus viviendas domotizadas, por supuesto, la inversión que necesita, y terminaremos hablando un poquito de nosotros para que nos conozcáis un poquito más. Podéis interrumpirme en cualquier momento sin ningún problema. De todas formas, si tenéis preguntas, las vais dejando en el chat o las comentaremos al final de la charla. Perdón. Vamos allá. Venga, comenzamos. Como todos sabemos, un piso turístico, un piso corporativo, un piso de alquiler de corta duración debe ser estético, práctico y confortable. Estético porque una imagen vale más que 1000 palabras. Práctico porque no debe ser cargado de mobiliario, debe ser justo para completar vuestra estética y debe, sobre todo, facilitar la limpieza. Y debe ser confortable. Queremos que nuestro piso sea cómodo y que el cliente quiera volver. Pues bien, la domótica refuerza cada uno de estos puntos. Antes de entrar de lleno, definamos qué es la domótica. Tal y como pone Wikipedia, la domótica se llama domótica a los sistemas capaces de automatizar una vivienda o edificación de cualquier tipo, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación. Bien, pero explicándolo de otra manera. Nosotros tenemos diferentes elementos autónomos en nuestra vivienda que cuando tú añades un sistema de control, consigues un funcionamiento coordinado. De esta forma mejoras la eficiencia energética, la seguridad, el confort y el bienestar general. Bien, pero ¿qué es un elemento autónomo? Un elemento autónomo, aquí os dejo unas pastillas, son las luces, las lámparas, los enchufes, la calefacción, los toldos, todos los elementos que tenemos en nuestras viviendas y que son susceptibles a ser domotizados. No todos estos elementos funcionan perfectamente de manera autónoma, no necesitan una interconexión, pero en el momento en que nosotros añadimos un sistema domótico para conectarlos y coordinarlos es donde realmente obtenemos las ventajas, ¿no? Con un sensor de contacto, por ejemplo, en puertas y en las ventanas, puedes limitar el uso del aire acondicionado o puedes recibir notificaciones si se abre una puerta o se abre una ventana. Incluso si vas a salir a la terraza no tienes por qué encender la luz. Al abrir la puerta de la terraza enciendes la luz automáticamente. Un sensor de temperatura en las habitaciones
conectadas a unas electroválvulas de los radiadores, te pueden servir para limitar la temperatura o para condicionar la temperatura por zonas en cada una de estas habitaciones. Es decir, tú puedes tener una temperatura de 15 grados, perdón, de 19 grados en el salón, y en la habitación de los niños puedes tener una temperatura de 21. De esta forma, estás coordinando dos elementos que funcionan de forma independiente y ganando la ventaja de tener el ahorro que supone no enviar el agua caliente por toda la casa, ¿no? De no distribuir el agua caliente en toda la casa. Mejor aprovechamiento, mejor eficiencia energética. Muy bien. Antes de entrar en detalle, debéis conocer los tipos de conexión que tenemos disponibles para domotizar nuestra vivienda. Vosotros como homestayers no tenéis que ser expertos en domótica, pero tenéis que conocer las peculiaridades de cada uno de ellos para en el momento de que comencéis a un proyecto, comencéis a hacer la valoración de un proyecto, o en el momento que entréis en la casa de vuestro cliente, sepáis por dónde van a ir los tiros y qué elementos necesitaréis utilizar. Bien, ¿qué tipo de conexión tenemos en el mercado? Actualmente los tres grandes son Wi-Fi, Zigbee y Z-Wave. El Wi-Fi es el más conocido. Perdona una cosa, Nacho. Sí. Si a lo mejor, como tú eres el hospedador, puedes ver que entra gente a la sala y tienes que aceptarlos tú. No sé si en participantes, aquí abajo. Sí, lo veo. ¿Vale? Si abres, sí, lo tienes que ir abriendo de vez en cuando por si entrase alguien más. Perfecto, me lo llevo de pantalla. Vale, ¿lo ves? Mira, está entrando ahora Marci. Sí, acabo de permitir acceso a Marci y a Jordi también. Vale, pues nada, por favor, apagar todos los micrófonos, si podéis encender las cámaras mejor. Esto, que tienes que ser tú el que des acceso porque eres ahora, ¿vale? Perfecto. Venga, muy bien. Ya lo tengo aquí en pantalla, iré dando acceso. Bienvenidos. Y continuamos, como os estaba comentando, no debéis ser expertos en domótica, no debéis ser expertos en tipos de conexión, pero sí debéis conocer las diferentes peculiaridades del sistema. Wi-Fi es el más conocido, es el que utilizamos con nuestras tablets y nuestros móviles para conectarnos a la red. Tiene la peculiaridad que puede transmitir muchísima información por su ancho de banda. Es una licencia abierta, no hay que pagar por la utilización de esta frecuencia. Zigbee. Zigbee es un sistema también abierto, es una frecuencia abierta, no se necesita licencia, es de bajo consumo y es el preferido por las grandes marcas. Por ejemplo, todo el sistema inalámbrico de IKEA utiliza Zigbee para interconectar sus dispositivos, o las lámparas Philips también las utilizan. ¿Esto qué significa que sea una licencia abierta? Significa que una empresa, si quiere que sus dispositivos utilicen el protocolo Wi-Fi o utilicen el protocolo Zigbee, puede integrar el chip en sus dispositivos y no tiene que pagar nada a nadie. Y esto nos lleva al último tipo de conexión, al último protocolo, que es Z-Wave. El protocolo Z-Wave utiliza una frecuencia comercial. Esto significa que se necesita una licencia para utilizarla. Un grupo de empresas adquirieron y crearon un protocolo, pagaron una frecuencia, es una frecuencia reservada para este sistema, y cualquier empresa que quiera utilizarla pues debe abonar esta licencia. ¿Vale? Esto es importante conocer porque la diferencia de precios entre dispositivos Wi-Fi, Zigbee y Z-Wave es bastante apreciable. ¿Vale? ¿Y por qué debéis conocer esta diferencia en los tipos de conexión? Imaginaros que vais a hacer os entra un proyecto, tenéis que hacer un proyecto de realizar el stealing de un piso que es muy largo, ¿de acuerdo? Tenemos en una punta el router y en otra punta tenemos los diferentes dispositivos. Pues es posible que en Wi-Fi tengáis problemas de conexión, en Zigbee es posible que tengáis problemas de conexión y tengáis que utilizar Z-Wave. Vamos a hacer una cosa, voy a mostrar un ejemplo visual para que sea más sencillo entenderlo. Un momento que no me deja sacar esto de aquí. Vamos allá. Nosotros tenemos un piso. Este es un piso sencillo de 3 habitaciones, donde tenemos el router en una esquina de la edificación. Tenemos varios elementos domotizados a lo largo de la vivienda, y el funcionamiento de la cobertura con un sistema Wi-Fi o Zigbee sería el que vemos en pantalla. Los elementos que están cercanos al router tienen una cobertura excelente. Sin embargo, los más alejados van empeorando, va decreciendo esta cobertura hasta llegar a un momento en que puedes llegar a perder conexión. Quizás en el momento de realizar la instalación, en el momento de que la empresa telefónica te coloque el router Wi-Fi, pues no notes problemas, pero es posible de que con la masificación, con los vecinos cercanos, al ir cambiando su router, al ir mejorándolo, a lo largo del tiempo notes este
problema de pérdida de cobertura o desconexión de dispositivos. Vamos a ver el funcionamiento de estos dispositivos. ¿Esto por qué ocurre? Es porque tanto Wi-Fi como Zigbee se conectan directamente al router. ¿Sí? Como podemos ver en la imagen, cada una de las señales va directamente al router. Por eso cuando estamos en nuestra casa, en algún sitio, por ejemplo, si estamos en el salón al lado del router, podemos navegar perfectamente por internet, pero si nos vamos al baño, nos vamos a la terraza, perdemos esta cobertura. Esto pasa igualmente con los dispositivos domóticos, tanto en Wi-Fi como en Zigbee. ¿De acuerdo? El comportamiento en Z-Wave es un poquito diferente. Z-Wave funciona con una red Maya. ¿Qué significa esto? Pues significa que siempre tendremos el máximo de cobertura en todos los dispositivos porque la conexión no se hace directamente a la antena principal, al router, a la central domótica, sino que cada uno de los dispositivos Z-Wave actúa como repetidor. Por lo tanto, los dispositivos más lejos se conectarán a los que tengan más cerca y de esta forma crearán un puente de hasta 4 saltos para llegar a la central. Así que cuando entréis en un piso para hacer una reforma, ya sea un trabajo de homestay integral o algo muy, muy específico, al ver la vivienda ya podréis saber si tendréis que ir hacia Z-Wave o si podréis aprovechar un sistema Wi-Fi. Aparentemente, el sistema Wi-Fi tiene unas ventajas claras, sobre todo cuando dependes de la interferencia de los vecinos. Sin embargo, si por ejemplo tenéis una persiana motorizada en el salón y únicamente queréis aumentar la estética automatizando dicha persiana y está al lado del router, seguramente y posiblemente con un sistema Wi-Fi podéis hacerlo sin ningún problema y os funcionará siempre el 100% de las veces. ¿Vale? Pero esto es una peculiaridad muy importante que tenéis que conocer. Claramente, si tenéis un dúplex o tenéis una casa de varias plantas, siempre es aconsejable y muy, muy, muy recomendable ir a un sistema Z-Wave porque no tendréis estos problemas, ya que una planta o una terraza, una planta alta, siempre utilizará dispositivos intermedios y nunca, nunca, nunca perderás cobertura. Bien, veamos, un segundito, que creo que tengo a alguien más que se quiere unir, perfecto, ya estamos. Veamos una tabla comparativa con 4 comparaciones más. A nivel de cobertura, es lo que hemos comentado. A nivel de baterías, esto también es muy importante porque dispositivos Wi-Fi tienen muy corta duración de batería. Podemos poner sensores de contacto en las puertas, sensores de contacto en las ventanas o sensores de movimiento. Todos ellos funcionan con batería y las baterías en los dispositivos Wi-Fi están durando de 3, 4, 5 meses como mucho. Yo en mi casa particular he tenido dispositivos Wi-Fi y la verdad es que puedes cambiar la batería una vez, puedes cambiar una batería un par de veces, pero la tercera vez es bastante incómodo tener que hacerlo. En un piso turístico, en un piso de alquiler, en un piso corporativo, esto es un trabajo que más bien es agotador y no vale la pena en este sentido. A nivel de Zigbee, las baterías están durando un poquito más. Por ejemplo, los sensores de movimiento de IKEA son baratos y duran unos 7 meses, cerca del año, más o menos, estas baterías. A nivel de un sensor de temperatura, por ejemplo, de la marca Aquara, te puede costar el sensor de temperatura unos 15 euros, 19 euros, pero te están durando cerca del año y medio la batería. Sin embargo, si nos vamos a Z-Wave, las baterías duran de 2 a 10 años dependiendo del dispositivo que estemos utilizando. Como veis, en este sentido, vale la pena más apostar por un sistema Z-Wave cuando tenemos que usar baterías. Sin embargo, si no tenemos que hacer baterías, depende en qué momentos, vale la pena más utilizar Wi-Fi. ¿Vale? Esto es lo que tenéis que conocer, porque en cuanto entréis a una vivienda, en cuanto abordéis un nuevo proyecto, ya os vendrán los importes a la mente y más o menos sabremos de qué valor está hablando. ¿Vale? Otro punto grande, otro punto importante, es la central domótica. Todos los dispositivos Wi-Fi, la mayoría de dispositivos, me corrijo, no llevan central domótica. ¿Esto qué significa? Que yo tengo un dispositivo Wi-Fi, lo conecto a Internet y el dispositivo se conecta con la nube, con los servidores del fabricante. Tú en tu dispositivo, en la tablet, en el móvil, tú, el inquilino, se instalaría una app y esta app se conecta con los servidores del fabricante. Esto es un detalle a tener en cuenta porque si te quedas sin Internet, los dispositivos Wi-Fi no se pueden controlar desde el móvil. O la mayoría de dispositivos Wi-Fi no se pueden controlar desde el móvil. El sistema Zigbee o el sistema Z-Wave necesitan una central domótica. ¿Por qué? Porque al ser una frecuencia diferente necesitan una antena específica para cada una de estas señales. Sin embargo, los dispositivos Zigbee siguen conectándose a la nube del fabricante para hacer funcionar sus dispositivos. ¿Qué pasa con los dispositivos Wi-Fi? Los dispositivos Wi-Fi, si bien en red local, cuando estás dentro de tu casa,
En algunas marcas puedes conectarte a ellos directamente y manipularlos. Es decir, con los dispositivos Zigbee esto no es posible, porque los móviles no leen esta frecuencia. Entonces hay que siempre pasar por los servidores del fabricante. Por tanto, si pierdes la conexión a Internet, pierdes la posibilidad de manejarlos de forma virtual. ¿De acuerdo? Esto con Z-Wave pasa a medias. También necesitas una central domótica. Sin embargo, cuando estás en tu casa, cuando estás en local, ¿sí? en tu vivienda, en la vivienda, si la aplicación que tienes en el móvil detecta que tienes una central, que estás en la misma red, digamos, no pasas por los servidores del fabricante. Por lo tanto, no necesitas Internet. En este caso, solamente necesitarías Internet cuando estás fuera de la vivienda y cuando quieres manipularla desde fuera. O en el caso de los propietarios, cuando quieran tener el control o visualizar de un vistazo si las puertas están cerradas o si el aire acondicionado o la calefacción sigue encendida o no. ¿De acuerdo? Y otro punto importante es el precio. De estos tres protocolos, el más barato es el Zigbee. Principalmente porque viene todo fabricado en grandes cantidades de China y la verdad es que el mercado está bastante saturado. Si bien no es muy conocido, cada día están saliendo más dispositivos y los precios están bajando bastante. Wi-Fi es ligeramente un poquito más caro, pero aún así es mucho más barato si lo comparamos con dispositivos Z-Wave, porque como os comentaba, Z-Wave va a ser una licencia comercial, el precio sube un poquito más. Esto lo veremos después. Bien, llegados a este punto, con vuestro permiso, vamos al siguiente punto. ¿Qué aporta al inquilino añadir domótica a vuestro proyecto de homestayers, cuando estáis haciendo una propuesta de homestaging? ¿Qué ventajas tiene el inquilino, el cliente final, por el hecho de domotizarlo, ¿no? En un piso turístico, en un alquiler corporativo? Sabemos que lo más importante es la estética, que sea práctico, que sea confortable. Como dijimos antes, la domótica refuerza cada uno de estos puntos. Así que vamos a repasarlos uno por uno, a ver de qué forma nos lo puede reforzar. A nivel estético, vosotros planificáis toda una estética de este apartamento, de este piso, pero a más implementáis domóticas. Domotizáis las persianas, domotizáis la iluminación, y con esto podéis hacer, por ejemplo, una escena de bienvenida, ¿no? La primera vez que accede el inquilino a la vivienda, está el piso cerrado, y en el momento de abrir la puerta las persianas comienzan a abrirse. Al mismo tiempo se encienden un par de luces específicas de la vivienda y estas se irán apagando a medida que las persianas terminan de subirse. Todo esto se hace mediante una escena de bienvenida. También podemos hacer otro tipo de escenas que complementen vuestro trabajo, vuestra estética. Escenas para ver la televisión, que las persianas se bajen hasta la mitad o hasta el 20%, por ejemplo. Escenas nocturnas para complementar toda la iluminación que habéis planificado. Todo esto refuerza la estética de vuestro proyecto, la estética de vuestro trabajo. No la suplanta, no es, venga, no hago la estética, no cambio, no pongo los muebles ideales, sino que es simplemente un complemento para complementar todo vuestro trabajo. Continuamos. A efectos prácticos, tenemos 4 grandes puntos. El principal, y el que todos estaréis de acuerdo conmigo, es las cerraduras sin llaves. A efecto práctico para el cliente, luego hablaremos de efecto práctico para el propietario. Para el cliente no hay que darle llaves, no tiene unas llaves físicas que pueda perder. El cliente se descarga una app, nosotros le enviamos un usuario, le enviamos una contraseña o le enviamos un link, y con estos datos el cliente podrá abrir la puerta desde dentro o desde fuera, sin ninguna necesidad de tener unas llaves físicas. Esto es muy práctico a la hora del uso cotidiano, ¿no? O sea, tú te acercas, puedes abrirlo simplemente acercando el móvil o con un botón abrir puerta ahora. Otro punto práctico es el cierre y apertura general. Podemos colocar un botón al lado de la puerta de acceso con el que hacer clic, encender las luces si es de noche o abrir las persianas si es de día. O el efecto contrario, apagar aire acondicionado, apagar calefacción, cerrar las ventanas cuando sales de la vivienda. De esta forma no hay que ir habitación por habitación, el inquilino no tiene que ir habitación por habitación cerrando la vivienda, ¿no? En este caso se aprovecharía más en un alquiler quizás corporativo de larga duración que en un alquiler de corta duración o alquiler de piso turístico, pero bueno, yo los he instalado en los dos tipos de vivienda. Los otros 2 puntos son la centralización del control de la iluminación y del control del clima desde una pantalla táctil o desde el móvil.
Muchas veces nos acostamos y tenemos que apagar la luz del salón o la luz de un pasillo que nos hemos dejado encendidas. En mi caso particular os puedo dar el ejemplo de dejar una luz del salón o del recibidor encendida para que se apague a las 2 horas porque tengo los peques que les tienen miedo a la oscuridad. De esta forma, el inquilino, la persona que esté viviendo en esta casa, un segundo que tengo una persona a la espera, vale. Perdonad, la persona que esté viviendo en esta casa podrá apagar las luces, por ejemplo, desde el móvil sin levantarse de la cama o sin levantarse del sofá. Podrá encender la luz de la terraza porque su hijo va a subir a buscar una pelota que se ha dejado allí. Y con la calefacción pasa lo mismo, es algo similar. Estoy en el sofá o estoy en la cama mirando la televisión, pues puedo encender la calefacción de esta zona, de mi habitación, o apagar la habitación de los niños porque ya se han quedado dormidos. Esto es bastante práctico. Si no lo habéis probado, os aconsejo que lo probéis, podemos quedar, os podemos hacer un ejemplo, porque la verdad es muy, muy práctico. Y por último, cómo refuerza la parte confortable, el confort de la vivienda. Tenemos dos grandes grupos. Por un lado, el control de la calefacción por zonas y por el otro lado, la iluminación regulable y adaptable. Como ya hemos mencionado, control de calefacción por zonas significa zonificar, separar en las habitaciones con una temperatura diferente para cada una de ellas. Esto se puede hacer con los aire acondicionados por conductos y se puede hacer con la calefacción radial, con los radiadores de toda la vida, incluso con suelos radiantes. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos sensores de temperatura en cada una de estas habitaciones y en el caso de los radiadores colocamos electroválvulas en cada uno de los radiadores o en el colector de la calefacción y el sistema domótico se encarga de abrir, es decir, de dejar pasar el agua caliente o de interrumpir que el agua caliente vaya a una habitación si no se alcanza la temperatura. De esta forma, ganamos en eficiencia cerca del 38% según... Hay un estudio que hizo Netatmo, una empresa de Legrand, un 38% aquí en España al año de ahorro en gas por el solo hecho de zonificar la calefacción por radiadores o la calefacción de suelos radiantes. La verdad es que es muchísimo, muchísimo dinero al año que uno se puede ahorrar. Y es esto porque, ¿cómo es posible? Es porque seguramente en vuestros pisos seguramente lo habéis vivido, que vais caminando descalzo y notáis el agua caliente, notáis el suelo caliente por donde va la tubería. Y esto es porque el agua recorre toda la casa en busca de estos radiadores y los va calentando y de esta forma aumenta la temperatura en las habitaciones. Si nosotros no queremos subir la temperatura de la cocina, por ejemplo, porque de noche no nos hace falta, ya el sistema evita que el agua caliente vaya directamente a la cocina. Por lo tanto, el agua caliente, el que acaba de salir de la caldera, se dirige solamente a la habitación de los niños y a nuestra habitación, ya que el resto de la casa está cerrado. Esto hace que se caliente muchísimo más rápido las habitaciones y que la caldera esté muchísimo menos tiempo encendida. Es un ahorro impresionante y un ahorro que realmente se nota. Por otro lado, tenemos la iluminación regulable y adaptable. ¿Qué significa? Significa que nosotros podemos tener mucha iluminación, muchas bombillas de mucha potencia y utilizarlas siempre al 40%. De esta forma, aunque tengamos bombillas de 15, de 20, de 25 vatios, podemos estar gastando unos 4 o 5 vatios y en el momento de necesidad, cuando hay un accidente, cuando hay una fiesta, cuando hay que limpiar, las ponemos al 100%. Tenemos muchos tipos de luces, tenemos muchísima luz para cuando hay una fiesta, tenemos luces con colores con muchísima intensidad o muchísimo brillo para cuando hay un accidente, por ejemplo, o cuando hay que limpiar algo, y sin embargo por la noche las podemos usar al 2%, al 3%, para que nuestra vista y nuestro cuerpo, el sistema SARS, el sistema que regula nuestro sueño, se vaya acostumbrando para que nos ayude a conciliar el sueño de forma más rápida. Además, puedes crear escenas para ver la televisión o mientras estás comiendo, o escenas con colores, por ejemplo, para dar una fiesta, ¿no? Esto la verdad es que no solamente hace que sea más confortable, sino que también te produce unos ahorros el hecho de poder tener lámparas súper potentes y no utilizarlas siempre, ¿no? Porque al final en una lámpara normal uno pone una bombilla de 100 vatios de antes y la uses, como la uses siempre te va a gastar lo mismo. Sin embargo, si pones una bombilla de 100 vatios regulable, la vas a usar siempre gastando 15, por ejemplo, y en momentos puntuales es cuando realmente vas a tener el consumo, ¿no? Aquí también estás ahorrando, no solamente estás ganando en confort, sino que estás ganando en ahorro. Muy bien, vosotros termináis vuestros proyectos. Estos ejemplos, como visteis, refuerzan vuestro trabajo, ya sea si tenéis un proyecto de servicio integral, un proyecto de llave en mano, de alta gama, el cliente me dice, renuévame el piso entero. O si es un proyecto específico, que por ejemplo tenéis que renovar una habitación, tenéis que renovar el salón, tenéis que renovar una terraza. Implementando domótica podréis aumentar
las probabilidades de conseguir el ansiado efecto wow, ¿no? Que es lo que buscamos siempre. Siempre buscamos el efecto wow. Una imagen vale más que 1000 palabras. Si además podemos complementarlo con sonido, podemos complementarlo con estas luces, con estas persianas, este efecto wow es el que va a hacer que nuestro cliente elija. Nuestro inquilino tiene 2 pisos y elige el que le produce el efecto wow, el que se lo produce de forma más rápida, ¿no? Esto es lo que siempre queremos conseguir. Y la domótica refuerza todo vuestro trabajo, todo el empeño, toda vuestra tarea como homestayers es reforzada con la domótica, ya sea, como dije antes, en pisos integrales o en reformas pequeñitas, en espacios pequeños. A lo mejor estáis haciendo un salón, pues con poner una lámpara que se encienda de forma automática o una persiana motorizada que se abra, ya podéis conseguir el efecto wow, porque el efecto de entrar en la estancia y que la luz se encienda sola cuando falte luz, por ejemplo, cuando sea de noche, o que la persiana se levante sola, o que al anochecer la persiana se cierre de manera automática, eso ya es efecto wow. Y eso refuerza todo vuestro trabajo. Muy bien, dejadme un segundo que creo que hay alguien en espera. Perfecto. Continuamos. El siguiente punto. ¿Qué aporta el propietario? Este punto lo tenéis que comentar con vuestro cliente, ¿no? ¿Qué aporta la domótica al propietario? ¿Qué te aporta? Porque la domótica le aporta mucho, es práctico, aporta confort al cliente, pero ¿qué le aporta al propietario? Yo como propietario, ¿qué gano al domotizar mis pisos, al domotizar mis pisos, ¿no? Las viviendas que tengo? Pues bien, vamos allá, empezamos con la seguridad. Lo más importante, lo primero a comentar, ¿no? El aumento en la seguridad en estas viviendas. Y como no puede ser menos, la cerradura electrónica, que es tan codiciada, ¿no? Principalmente porque no necesitas tener copias físicas de las llaves. No tienes copias de las llaves dando vueltas por el mundo. No tienes que ir tú presencialmente a darle esta copia física a una persona que venga. No tienes que ir a recoger esta copia, una llave que se puede perder, se puede extraviar, pero también puede ser copiada por gente malintencionada. Esto es lo primero, este aumento en seguridad, en no tener que dar copias de llave. Existe la posibilidad de poner fecha de caducidad en algunas de estas cerraduras. Por ejemplo, el cliente se va hoy a las 3 de la tarde, pues bueno, a las 15:40 o a las 15:25 el usuario caduca, por lo tanto este usuario ya no podrá abrir la cerradura. Esto es algo que nos proporciona muchísima seguridad porque es como que diéramos una llave física que dejara de funcionar cuando ya no es necesario, ¿no? Con las cerraduras virtuales esto es posible. Y por supuesto en algunas cerraduras también podéis tener control de acceso. Sabéis que hoy tienen que ir a limpiar desde las 8 de la mañana a las 2. Bueno, pues podéis ver exactamente a qué hora, si os facturan por hora, si os dicen que han venido a las 9 y se han ido a las 12, pero la puerta se abre a las 10 menos cuarto y se cierra a las 11:40, bueno, aquí tenéis un control de acceso que también podéis aprovechar y podéis hacer uso de él como mejor nos convenga. Entonces, Sí, Nacho, una sí. cosa, en relación a la cerradura electrónica. Entonces, bueno, esto está muy bien, lo que dices, el control, pues si dicen que han venido a limpiar 3 horas y puedes ver si es verdad o no. Pero luego, cuando es simplemente un cliente que entra al apartamento turístico y luego se va, no le dejamos llaves dentro, ¿no? Es decir, No, siempre no, entra y sale y exacto. entonces tú pones que durante una semana entera ese usuario, o sea, en la Claro. aplicación pones, vale, es que yo sé que antes, bueno, a lo mejor esto ha evolucionado, antes había gente que tenía la cerradura electrónica, pero luego dejaba las llaves dentro de la casa. Bueno, esto al final, cada propietario se fiará más o tendrá su forma de ser. Con las cerraduras, por ejemplo, esta es la cerradura Nuki. Tú en tu carta de bienvenida, en tu email de bienvenida que le envías al inquilino, puedes incluir la frase descárgate la app Nuki con el enlace o simplemente con el nombre. Con este usuario y esta contraseña tendrás acceso a la puerta. De esta forma el inquilino tendrá una app donde pondrá su usuario y su contraseña y solamente podrá ver, tendrá un botón para abrir la puerta. De esta forma no necesitas dejar una llave en tu casa, no necesitas dejar una llave allí, Sí, porque el pero el cliente llega. cliente no puede quedarse sin batería en el móvil. Exacto, el cliente no puede Vale, quedarse sin batería en el móvil. porque En si el no se caso que esto quedaría. Vale, sucediera, y tú este podrías abrir cliente la distancia. Tú como propietario. le puede pasar todo esto a otra persona para que también pueda abrir o no. Claro, tú envías un usuario y una contraseña. Si va una pareja, por ejemplo, los dos pueden tener esta llave virtual. Vale, Esto no vale. hay Se ningún lo puede problema. pasar el uno Se al puede otro. poner en el móvil del niño, no hay ningún problema por esto. Vale. Si aún así se queda porque se le rompe el teléfono y tiene que utilizar el teléfono del bar para llamarte,
tú puedes abrir, tú como propietario coges tu aplicación y le abres la puerta. Entonces el cliente podrá entrar, podrá su móvil a cargar y se pondrá otra vez la app y podrá reutilizarlo en ese sentido. En ese sentido, no pierdas acceso. Tú igualmente podrás abrir la puerta sin tener que ir allí, porque podrás hacerlo virtual igual que ellos. La cerradura tiene una duración de unos 5 meses aproximadamente en función del uso. Es una batería recargable y también se venden baterías suplementarias. Esto significa que una puede estar cargándose, enchufada siempre a la pared, y en el momento que el sistema empiece a avisar, que avisa con bastante antelación de que queda poca batería, sacar una batería y enchufar otra como si fuera un taladro eléctrico, para que os hagáis una idea. Así que sacáis la batería y la encastráis. La verdad es que es bastante simple y no suele dar fallos, ¿eh? La verdad es que en las instalaciones que hemos realizado su funcionamiento es bastante fiable en este sentido. ¿De acuerdo? Luego retomaremos más sobre la cerradura. Sigamos hablando de la seguridad que aporta el propietario. Hablamos de protección frente a inundaciones. Esto significa que domotizando la llave general de agua y añadiendo un sensor de inundación en zonas específicas, por ejemplo, debajo de lavavajillas, debajo de la lavadora, podemos evitar desastres mayores. ¿Qué significa? Detectamos inundación debajo de las lavavajillas, automáticamente se cierra la llave de paso. Evitamos daños en mobiliario, evitamos daños en suelo, evitamos catástrofes de esta forma. Lo mismo lo podemos aplicar al gas. Podemos aumentar la seguridad, domotizamos la llave de paso principal, la llave de entrada del gas a nuestra vivienda. Añadimos sensores de fugas de gas, por ejemplo, en el cuarto de la caldera. Añadimos sensores de incendio. En el momento que se detecta algún problema, un escape de gas, un incendio, cerramos automáticamente la llave de paso de gas. Evitamos que el riesgo vaya a mayor. Esto es algo muy útil para evitar, ¿no? Para evitar que las cosas vayan a más, para evitar la propagación del fuego. Continuamos con la seguridad. Controlar el estado a distancia. Esto es lo que os comentaba antes. Como propietario tenéis en vuestro móvil y podéis ver si el aire acondicionado está encendido, la calefacción, qué puertas están abiertas o ventanas, las luces. Hoy a las 3 de la tarde o a las 12 del mediodía se va nuestro inquilino. A las 12:30 abro el móvil y miro. Todas las ventanas están cerradas, se ha dejado una luz encendida, la apago, la calefacción está apagada, perfecto, no tengo que ir al piso, la limpieza me viene el jueves, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Miro en el piso, se ha dejado 4 ventanas abiertas. Bueno, las ventanas, si no las tenemos domotizadas, con cierre automático, sabemos que tenemos que ir a cerrar estas persianas. Pero si el inquilino se va y nos deja el aire acondicionado encendido, ¡pum!, lo apagamos a distancia. También podemos hacer otros controles de apagados y encendido general, ya lo veremos más adelante. Pero el hecho de poder controlar el estado en cualquier momento es un punto extra de seguridad y de servicio que tienes como propietario. ¿De acuerdo? Continuamos. Hablemos de control de consumos. Podemos realizar el control de consumos de 2 formas. Consumo global de toda la vivienda o consumos específicos. Cuando hablamos de consumo global, os voy a poner un ejemplo. Nosotros sabemos que nuestra vivienda consume 100 kilovatios al mes. Y hay un mes específico que hemos tenido mucho movimiento y vemos que el consumo, vamos por mitad de mes y llevamos 150 kilovatios. Podemos esperar que la factura se duplique la siguiente factura. ¿Por qué? Porque el consumo global ha aumentado. Quizás en alquileres de larga duración sería interesante para poder imputar este coste extra de electricidad. De esto cada uno podría sacarle provecho de alguna forma, pero sería interesante poder analizarlo de esta forma. Más como están los precios ahora de la electricidad. Un segundo, que creo que tengo a alguien extra. Pues no. Más como está el precio ahora de la luz, que parece que como vamos que va a costar mucho bajar. Pues poder controlar el consumo extra, podemos asumir un consumo mínimo de la vivienda, pero en alquileres específicos o de larga duración incluso podríamos llegar a imputar este coste extra de consumo de luz. Hablando de consumo específico, controlar el consumo específico de los electrodomésticos. ¿Qué sucede? Al controlar el consumo, por ejemplo, de lavavajillas, de la lavadora, de la nevera, podemos anticiparnos al consumo extra que producen cuando estos dispositivos se van a romper. Un ejemplo, sabemos que nuestro lavavajillas consume 2.500 vatios durante 15 minutos. Perdonad que den tantos números, pero para que os hagáis una idea. Sabemos que el consumo de lavavajillas es 2.500 vatios, es un numerito que veréis en vuestra app, que el propietario verá en su app, y durante 15 minutos. ¿Qué pasa? Que de repente este lavavajillas empieza a consumir 3.000, 3.200, 3.400 durante no 15, 20, 25 minutos. ¿Qué está pasando aquí? Es muy probable que este lavavajillas se esté rompiendo, esté roto, esté a punto de romperse
haya habido una acumulación de gas que hace que la vajilla o la lavadora consuma más. Antes de dejarlos en un funcionamiento normal, no nos daríamos cuenta, veríamos que mes a mes la factura va aumentando 5, 10, 15, 20 euros, 45 euros en los precios que están ahora. Sin embargo, al detectar el consumo excesivo de estos elementos, podemos coger la vajilla, la lavadora, mandarlo a reparar o sustituirlo, y de esta forma ahorrarte este coste extra que no es único, sino que es acumulativo, se va acumulando y cada vez es superior. ¿Vale? Por eso el control sobre el consumo específico es muy importante para el propietario, porque es la única forma que tiene, además de decir, bueno, mi nevera es vieja, seguro que consumirá más. No, esta es una forma física, una forma real de saber que un electrodoméstico se está rompiendo y poder anticiparte al coste extra o anticiparte a que se rompa la nevera y te deje tirado a un inquilino, ¿no? Tú te anticipas y ya sabes que la tienes que cambiar, la cambias y lo solucionas. Seguimos, que vamos un poquito retrasados. A nivel de ahorro, esto es un ejemplo real. En un piso de corta duración, el cliente había detectado que tenía un consumo extra porque los inquilinos dejaban todo el día el aire acondicionado. ¿Qué es lo que hicimos? Limitamos el encendido a 2 horas. Significa que en cuanto el inquilino enciende el aire acondicionado, a las 2 horas, este se apaga. Cuando el inquilino está dentro de casa, tiene que ir volver a encenderlos. Cuando no está en casa, sabes que como mucho estará encendido de forma limitada en el tiempo. Otra forma de limitar el encendido es controlando las aperturas de puertas y ventanas. Por ejemplo, si hay 2 puertas abiertas durante más de 10 minutos, apágame el aire acondicionado. De esta forma nos evitamos que en verano los inquilinos lleguen a casa, abran todas las puertas y las ventanas para que corra el airecillo y nos pongan los aires acondicionados a 17 grados. Bien, si quieres estar en casa, quieres estar cómodo y fresquito, que estén las puertas cerradas. Estos son realmente casos reales que hemos implementado y que, según el cliente, el propietario, ha tenido muy buen resultado y no ha tenido quejas por el hecho de que se apague el aire acondicionado en 2 horas. Muy bien, el siguiente punto, y lo más importante, lo que estamos esperando, ¿qué inversión se necesita? Lo queréis saber vosotros para saber hacer vuestros números, lo querrá saber el propietario, porque lógicamente es una inversión que luego necesitará necesitará un retorno, ¿de acuerdo? Antes de continuar, debo decir que solamente trataremos precios de dispositivos en Wi-Fi, en protocolo Wi-Fi, en el tipo de conexión Wi-Fi, y dispositivos en conexión Z-Wave. No utilizaré Zigbee principalmente porque no lo trabajo y me estaría hablando sin saber. ¿De acuerdo? Venga, vamos allá. Retomamos la plantilla, retomamos los elementos autónomos que tenemos en nuestra vivienda. Puede parecer que tenemos muchas formas diferentes de domotizarlos, más lejos de la realidad. Con 3 dispositivos podemos controlar la mayoría de ellos. Con un relé de una línea podemos encender y apagar luces, enchufes, hasta una válvula de jardín o la válvula de gas, por ejemplo, principal. Con un roller shooter, un controlador de persiana, podemos controlar todos esos elementos que requieren un control de posición, no solamente el encendido y el apagado, sino un control de ponme la persiana al 20%. Con los sensores de contacto controlamos si una puerta o una ventana está abierta. No solamente una puerta o una ventana, podemos controlar un cajón, podemos controlar el cuadro eléctrico, podemos controlar un armario. Tema de calefacciones, tema de climatización requiere otros elementos, lo mismo que el telefonillo eléctrico. Bien, hablemos de precios. Quiero recalcaros que estos precios son precios de mercado con IVA según fabricante a mayo 2022. ¿De acuerdo? Los primeros precios que os estoy mostrando son para el control de iluminación, relés de una línea y relés regulables. Los primeros 2, tenemos de la marca Shelly y tenemos de la marca Fibaro, son para controlar el encendido, on-off, abierto o cerrado de una línea de luz o de una válvula de agua. Como veis, la diferencia de precio es bastante apreciable. Recordar que el dispositivo Shelly, el dispositivo Wi-Fi, se conecta directamente a vuestro router, mientras que el dispositivo Z-Wave sirve para repetir y para ampliar las señales de los vecinos. A nivel de los reguladores, los 2 de abajo, por un lado tenemos el regulador Wi-Fi y por otro lado tenemos el regulador Z-Wave. Los 2 hacen lo mismo, regulan la intensidad de las bombillas. Estos 2 no sirven para un enchufe, por ejemplo, para una válvula de riego. Sirven únicamente para las bombillas. Los precios que veis en pantalla son precios de mercado, según fabricantes. ¿De acuerdo? Estos precios no incluyen instalación. Avanzamos. Control de persianas. Os traigo 4 dispositivos diferentes, 2 Wi-Fi, 2 Z-Wave. Los 4 hacen exactamente lo mismo. Abren, cierran y cambian la posición de una persiana, store, cortina, todo lo que necesite, una pérgola, toldos, todo lo que necesite un control de posición. ¿De acuerdo? Son precios lo mismo, igual, sin instalación. Continuamos. Control de persianas.
Control de apertura de puertas y ventanas. Aquí hay una errata. Sensores de apertura. Estos dispositivos son con baterías. Si veis aquí, los precios ya empiezan a igualarse un poco. Por un lado tenemos los dispositivos Wi-Fi. Por el otro lado tenemos los dispositivos Z-Wave. Hay que recalcar que estos dispositivos, tanto los Wi-Fi como los Z-Wave, incorporan más funcionalidades, no solamente la de apertura y cierre. Algunos de ellos traen sensor de vibración por si alguien empieza a golpear persianas o puertas para romperlas, traen sensores de intrusión por si alguien intenta manipularlos, incluso sensor de temperatura o sensor de iluminación para controlar la luz de una vivienda, ¿no? Son multisensores. Tenéis que tener en cuenta que los Wi-Fi duran un par de meses, de 4, 5, 6 meses, mientras que los de Z-Wave duran de 2 a 10 años. Las tiras de strip de Sensative, sobre todo el fabricante publicita y lo anuncia a bombo y platillo porque duran hasta 10 años y esto la verdad es algo muy a tener en cuenta, sobre todo por el precio que tiene. Continuamos. Cerraduras inteligentes y telefonillos. Por un lado tenemos la cerradura Nuki, la Nuki Smart Lock Pro. Esta cerradura controla la puerta y es muy importante conocer que necesitas un bombín de doble embrague. ¿Qué significa esto? Que con la llave metida por dentro tenemos que poder abrir por fuera. Por tanto, si tenemos una cerradura de seguridad que no nos permite abrir por fuera mientras tengamos la cerradura puesta, la cerradura Nuki no se puede utilizar si no se cambia este bombín. A este precio de mercado hay que sumarle el precio del bombín, que estamos hablando de unos 90 a 200 euros y hay que amaestrar la llave, para que os hagáis una idea. Por otro lado tenemos el telefonillo inteligente. En este caso os traigo un Cubadis One, que lo he instalado en varios edificios, y con esto podemos abrir el portero eléctrico de nuestro edificio. Atención, este telefonillo no trae vídeo, solamente es un telefonillo de audio. Significa que no es compatible con videoporteros. Sé que la empresa ahora está trabajando, está a punto de lanzar un modelo que es compatible con videoporteros, pero en este caso reemplazaría el telefonillo de toda la vida. Sí que es verdad que puedes tener una cámara IP y colocarla y en el momento que te llamen al timbre ves en el móvil o ves en la pantalla esta cámara. También es verdad que actúa en muchos casos como central domótica, puedes interactuar y manipular la cerradura Nuki o los dispositivos Wi-Fi o los dispositivos Z-Wave como si fuera una central. Y bueno, y es esto, no acepta vídeo directo del portero, pero están trabajando en esto, en esta funcionalidad. El precio de instalación del Cubadis, os lo puedo decir, cuesta unos 90 euros. El precio de instalación del Nuki también suele ir sobre los 90 euros, pero depende mucho del bombín y depende mucho de la puerta. Si tenemos una puerta de seguridad, es posible que no podamos taladrarla, entonces el precio se incrementaría precisamente por este tema, ¿de acuerdo? Ya sé, esto habría que verlo en caso concreto con cada vivienda. Seguimos, os traigo un ejemplo de instalación con dispositivos para un piso de 2 habitaciones. En este ejemplo que os estoy mostrando, automatizamos 4 persianas, una cerradura inteligente, 8 luces regulables, 3 sensores de apertura en 2 ventanas y la puerta, y una calefacción en 3 zonas independientes. Precio de Wi-Fi desde 1258 y precio de Z-Wave desde 2034. La diferencia principal, habéis visto los precios, y la diferencia principal es el tema de cobertura y la estabilidad de cada uno de ellos. He hecho instalaciones grandes en Wi-Fi que funcionan perfectamente, así como he hecho instalaciones en Z-Wave pequeñitas que también funcionan perfectamente. Si, por ejemplo, quisiéramos automatizar el aire acondicionado, en Z-Wave, contad más o menos las 3 zonas a partir de unos 400 euros, más o menos. Esto necesita una pasarela de comunicación para el aire acondicionado, si estamos hablando de bomba de calor, y una central domótica. Si tenemos un split y queremos le podemos poner un mando universal, pues a partir de unos 50 euros lo podéis hacer. Pero estamos hablando de splits independientes, ¿sí? Por ejemplo, si queréis hacer un control de humos, un control de incendios, Wi-Fi tenemos a partir de 55 euros. Las electroválvulas, si queréis domotizar una electroválvula de gas, una electroválvula de agua, calcular unos 100 euros la instalación y todo el material, aproximadamente. A nivel de alarmas, que no os lo he comentado, tenemos las alarmas del mercado, las alarmas que nos venden, que conectan a centrales de alarmas. Nosotros con sistemas domóticos podemos implementar una alarma sin conexión a central de alarma, ¿de acuerdo? Una alarma casera, una alarma en casa, en que controlamos las ventanas, controlamos la puerta, ponemos sirena, ponemos un SAI para que si se nos corta la luz, siga funcionando el router, siga funcionando internet. En el momento que se abre una puerta o una ventana, recibimos notificaciones en el móvil. Comienza a sonar la sirena.
Esto es posible hacerlo, no requiere un mantenimiento mensual, como tampoco tienes conexión a una central de alarma. Sin embargo, de forma disuasoria y de forma local sirve y es factible hacerlo. El precio es, con instalación, aproximadamente desde 815 euros. Hay que ver la cantidad de elementos que tiene. No sé lo que cuesta una alarma de mercado, una alarma de las grandes, no lo sé, pero esto es, si le queremos domotizar con estos dispositivos, este es el precio más o menos que tenéis que barajar. ¿De acuerdo? Todo esto que nos lleva, con todo esto que conseguimos, una revalorización. No solamente se está revalorizando el espacio por vuestro trabajo como homestayers, seguramente estaréis acostumbrados a hablar de la revalorización, ¿no? De vosotros hacéis un proyecto que tiene un coste, el mobiliario tiene un coste, sin embargo, la revalorización siempre es superior. Cuando implementamos domótica, estamos hablando, perdonadme, estamos hablando de una revalorización del 15% aproximadamente en una tasación. Si tasamos un piso sin domótica, un piso con domótica, estamos hablando de un 15% aproximadamente. No solamente tenéis un control dinámico de luces, un control dinámico de la calefacción, de los accesos, podéis tener una alarma, podéis tener un sistema de cine en casa de forma barata, sin tener que ir a las grandes, ¿no? Sino que lo podéis tener y complementar esta estética, complementar estas escenas, sino que además tenéis esta revalorización, el propietario podrá tener esta revalorización que a la larga es lo que todos buscamos, ¿no? Yo invierto 2.000, 3.000 o 30.000 euros, ¿cuánto tardaré en revalorizarlo? Bueno, aquí el cliente tendrá que contar, tenéis que explicarle que no solamente hablamos de la revalorización de una tasación frente a otra, sino que hablamos del ahorro que conseguimos al no tener el aire acondicionado ni la calefacción funcionando, del ahorro que conseguimos al saber que se nos ha roto la lavadora y que nos consume 40 euros más al mes por el simple hecho de la cal que tiene, del ahorro que conseguimos al no tener que cambiar mobiliarios en una inundación, y sobre todo no hablemos de las pérdidas en un incendio. Todo esto aplicado en cada caso, ¿no? Dependiendo del tamaño, en cada caso de la vivienda, todo esto es un ahorro y es una revalorización que hay que tener en cuenta. Bueno, ya para acabar, como comentaba Ana, como me presentaba yo, soy Nacho Badía, de Domótica Sin Obras. Nuestra filosofía es muy clara, ¿vale? Estamos convencidos que podemos hacer y mejorar todas las viviendas, mejorar, estar mejor, tener una mejor situación anímica en nuestra casa y más después de la pandemia. Hacemos instalaciones domóticas en cualquier vivienda, ya sea en una casa rural, en una casa antigua, en una casa nueva. Nuestros sistemas son fáciles de usar. Una persona, esto es importante para pisos de alquiler, una persona, un niño de 13 años o una persona de 85 años tiene que ser igualmente capaz de utilizarla. Un sistema de domótica no tiene que ser invasivo. ¿Qué significa? Si quitamos la domótica, en la casa tiene que funcionar igual. No me sirve poner una bombilla a la que yo apago el interruptor y la bombilla deja de funcionar desde el móvil. Eso no es domótica. Eso es pasar para una lámpara en nuestra casa está bien, pero para un piso comercial, para un alquiler turístico, un alquiler corporativo, esto no es domótica, esto no sirve. No podemos decirle al cliente, si usted apaga el interruptor de la pared, no podrá controlar la luz a distancia ni desde Alexa. Nosotros informamos, asesoramos y hacemos nuestras instalaciones de forma correcta para que esto no suceda, para que el efecto wow siempre esté presente. Conseguimos brindar seguridad, brindar confort, alertas de imprevisto. Conseguimos la tranquilidad del propietario, de evitar desplazamientos extras para limpiar, para controlar que todo esté correctamente. Nosotros, como comentaba, adaptamos los sistemas domóticos a cada una de las viviendas, hacemos instalaciones integrales, instalaciones en reformas o instalaciones pequeñitas de una sola persiana. Nosotros nos adaptamos a los bolsillos. El 95 ponemos un número por no decir que todas nuestras instalaciones son sin obras, porque si tenemos que mover o motorizar una persiana hay que hacer una pequeña regata, pero el 95% de las instalaciones no requieren obras. Simplificamos al máximo para todas las edades. No tienes que sacarte un máster, y tú como homestayer tienes que ser experto en domótica para poder explicar y mejorar tu diseño, mejorar tu trabajo con la domótica. No tienes que ser un experto. Nosotros personalmente damos cobertura en Barcelona, en la provincia de Barcelona, cobertura total. Si bien aceptamos proyectos de fuera, nos sentamos codo a codo con el cliente, los planificamos y vemos si llegamos a un común acuerdo para poder ejecutarlos. El problema de ejecutar fuera de la provincia de Barcelona es nuestro desplazamiento. Los hacemos bastantes, pero siempre no podemos decir que tenemos una cobertura a todo el país porque no es verdad. Nosotros damos plena cobertura a la provincia de Barcelona. Nuevamente, yo soy Nacho Badía, estos son mis datos de contacto. Os doy las gracias por escucharme, gracias por haber venido. Ana, no sé si te cedo la palabra, si alguien tiene alguna pregunta. Creo que me he pasado un poquito de tiempo. Sí. Vamos a entrar a alguna pregunta. Dejo de compartir. Exacto. Mira, yo te quería preguntar, o sea, el tema de control de la calefacción y esto es,
o tú directamente la controlas desde tu móvil, pero claro, si el cliente está dentro sería un poco invasivo, o esta opción cada 2 horas se apaga el aire acondicionado o el timing que le pongamos. Para el control de calefacción, cuando lo domotizamos, cuando yo inicio un proyecto de domótica, de calefacción, mi intención es que no haya que tocar la calefacción para nada. No haya que regular una temperatura. Sabemos cuáles son las temperaturas en las que uno se encuentra correctamente, ¿no? Que sean quizás 21, 26 grados, más o menos, dependiendo. En verano, 26, como mucho 24 grados, ¿no? Hay gente que lo baja, siempre se pone el aire acondicionado a 17, pero las temperaturas de confort más o menos siempre son las mismas. Inicialmente toda la domótica está programada para funcionar en estos rangos conformes para que uno esté bien. Adicionalmente, desde el control de la pared, desde el termostato o desde una aplicación que el inquilino se puede descargar, quizás en alquileres corporativos tiene más lógica que en un alquiler de corta duración, pero la idea es que el inquilino no tenga que estar manipulando continuamente la calefacción, sino que el piso sepa, el sistema sepa cuándo encenderse y cuándo apagarse. ¿De acuerdo? Es que, por ejemplo, la aerotermia está siempre encendida. No está apagada y encendida la aerotermia, porque si no gasta más, está siempre encendida. Lo que se decide es si dejar salir el aire frío o el aire caliente. Eso es lo único que se hace. En el control que comentabas de las puertas y las ventanas, aquí es cuestión del propietario hasta qué punto quiere limitar. En el caso que os mostraba, realmente el cliente dijo, yo quiero que el aire acondicionado se apague a las 2 horas. Quizás en un caso específico lo quieres que se apague cada 15 minutos. Yo creo que no tendría sentido, porque estaría más tiempo encendiendo y apagándose que no encendido. Quizás no se podría hacer a 3 o 4 horas, quizás es demasiado, porque si yo lo enciendo y en 15 minutos me voy, el aire acondicionado estará 3 horas encendidas, no 2. Bueno, hay clientes de apartamentos turísticos que sí lo apagan el aire, pero esto preocupa mucho a los propietarios por los que no lo apagan, los que no tienen un control. Vale, ¿alguien también tiene lo de las alguna puertas y las ventanas, ¿no? O la calefacción, muchas veces salimos fuera y tenemos la puerta abierta. Quizás no hay que apagar el aire como en los hoteles, ¿no? En los hoteles se abre la ventana, ¡pum!, se apaga todo. Quizás no queremos esto porque estaríamos como bajando el confort al cliente final, sino que lo que queremos es que, oye, yo tengo 7 ventanas, si hay 4 ventanas abiertas más de 15 minutos, pues oye, se apaga la calefacción. Claro. Por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? De los que estáis por aquí. ¿Ninguna? Vale. ¿Y el control de incendios? Sí. Lo más te importante avisa, aquí, o sea, si hay un incendio lo detecta por el humo y te avisa a ti y tú avisas a los bomberos. Claro. Vale, o sea, a ti te llega notificación a ti. Exacto. A ver, es verdad que cuando he puesto en controles de humo, controles de incendio sobre Wi-Fi, no he podido configurar notificaciones al propietario. Es sonido, notificación al inquilino, a la gente que está allí. Sin embargo, en Seawave, como pasas por una central domótica, ojo, no digo que no haya sistemas Wi-Fi que sí lo puedas hacer, o sistemas en Zigbee, se podría poner en Zigbee una central de incendio con una centralita que son baratas, esto se conecta con la nube del fabricante y recibir la notificación. Es posible hacerlo. Yo personalmente no lo he hecho nunca en esos protocolos. En Seawave sí que lo he hecho, porque como siempre tienes la central domótica, ya configuras desde un inicio la central el uso de las notificaciones. Por ejemplo, si la casa está cerrada y se enciende una luz, eso me envía una notificación. ¿Por qué se enciende una luz si la casa está cerrada? Eso no lo hace ninguna alarma del mercado. Si se abre una persiana, ¿por qué se abre una persiana si la casa está cerrada? Eso son notificaciones. Si suena la alarma de incendios, también recibo una notificación. No tengo por qué obligatoriamente cerrar la válvula de gas. Al final, para cerrar la válvula de gas hay que hacer una obra, porque hay que cambiar la válvula manual, ponerle una válvula eléctrica, y eso se necesita una obra pequeña. No es necesariamente obligatorio hacerlo, no es necesario hacerlo, pero es recomendable porque es acción al momento. Si se detecta humo, o si se detecta fuego, o si se detecta pérdida de gas, cierro la válvula. Me evito la propagación, me evito esta posible ida a más. Lo mismo con el agua. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda más? Bueno, en cualquier caso está claro que hay muchas opciones. Los apartamentos turísticos y corporativos de alta gama, yo pondría domótica a todo, porque por supuesto habrá presupuesto. En el resto seguramente haremos algo más sencillo, la cerradura electrónica y el control de temperatura segurísimo.
el control de inundación y todo eso, ¿se pone una válvula en cada punto, en el váter también lavamanos y Claro, tal? No, para el control de es en la inundación lavadora y en, ¿no? se puede poner un sensor, que ahora mismo no tengo ninguno por aquí, no tengo número, son pequeñitos y se ponen debajo de la vajilla, se ponen debajo de la lavadora y se van con batería, duran muchísimo, casi cerca del año, cerca de los 2 años. Y primero, en el momento que detecta agua, empieza a pitar. Y Vale. segundo, si tienes conectada una electroválvula, la puedes cerrar y de esta forma evitar que vaya más, porque si el piso está vacío, Vale. O sea, nadie lo esto oye. se cierra solo, se cerraría solo la Exacto. electroválvula. Claro. ¿Y qué pasaría si estuviese cayendo agua y la lavadora funcionando? ¿Se podría quemar la lavadora? A ver, Si hay normalmente un las escape instalaciones, de agua, exacto, pero las está líneas eléctricas, funcionando y tapa. ¿Qué pasaría aquí? controlando el encendido del enchufe, podemos apagar la lavadora. En ese sentido, podemos hacer un corte general. El cuadro eléctrico Vale, se pone un relé general vale. y puedes apagar la luz de la vivienda entera. Por esto ¿Y no, esto te notifica el móvil también o no? sí, si tienes Te central, se notifica el notifica el móvil. móvil. Vale, muy La verdad es que bien. es bastante amigable en este sentido y proporciona al propietario bastante control sobre cada uno de los sistemas. Ya no te digo de poder manipularlos, porque cuando está el inquilino no sería del todo correcto manipularlo, ¿no? Porque sería como una intrusión, pero sí poder manipularlo en el momento en que está fuera de casa. Si la casa está vacía, pues, oye, el cliente se acaba de ir, ¿las ventanas están abiertas? No. Vale, perfecto. ¿La puerta está cerrada? Sí. Perfecto, no hace falta que pase hoy. Mira, se ha dejado una luz encendida, la apago. No hace falta que vaya de forma inmediata. Así Vale. con la cerradura virtual no tengo que ir a recoger la llave o no tengo que fiarme de que la deje al lado de la puerta y cierre la puerta con un golpazo. Tampoco tengo que ir a cerrar la casa. En cambio, si la vemos abierta, sabemos que sí o sí tenemos que ir. O mandar a alguien, ¿no? Esto es un ahorro. Vale, pues perfecto. Muchas gracias, A ti, Nacho. Ana. Vamos a ver si podemos implementar estas cosas en los apartamentos turísticos que preparamos. Y nada, yo os espero a todos en la próxima charla de homestaging. Pues nada, gracias. Muchas Hasta gracias. luego.